fundamental del levantamiento indígena y del paro nacional. Byron Pacheco, asambleísta del partido Avanza por Cañar, integrante de la Comisión de Enmiendas, hoy en contacto directo. Buenos días. Muy buenos días, Denis. Un saludo cordial al país. Permítame en primer lugar expresarles mi saludo y enviarles un abrazo solidario a los ciudadanos de la provincia de Cotopaxi, en particular a los ciudadanos de Latacunga y de los sectores afectados por este problema del Cotopaxi, ¿no? Del volcán Cotopaxi. Vamos a iniciar. El líder de Avanza, Ramiro González, aquí en contacto directo, afirmó que el modelo de gobierno del presidente Correa no da más. ¿Continúan apoyando la reelección presidencial de Rafael Correa? Bueno, nosotros como organización política en Bahía de Caracas hemos tomado algunas resoluciones, entre ellas las que acaba de manifestar, de no respaldar la reelección indefinida. Pero dicho sea de paso, este término de reelección, que es un culebrón, un galimatías en el que nos puso el propio Alianza País, tal y cual como está propuesto, implica el derecho a una nueva postulación más allá de lo que actualmente dice la Constitución de la República, una postulación, una forma para que un ciudadano pueda candidatizarse en más de una vez, porque en última instancia es el pueblo ecuatoriano quien resuelve. Pero aquí no se trata, en nuestro análisis, de que estemos a favor o en contra del gobierno, si estamos a favor o en contra de las enmiendas. Son puntos de vista de principios, son puntos de vista en los que nosotros tratamos de que la democracia sea fortalecida y no disminuida y deteriorada. Postulaciones en más de una ocasión o lo que ya solo puso como reelección indefinida no le hace bien al país. Más allá de cuestionarle y ponerle un nombre específico a la enmienda constitucional, que país y la oposición lo han puesto como Rafael Correa. Nosotros lo miramos como institución a la presidencia de la República y a los periodos que contempla la misma. Nosotros hablábamos inclusive en determinado momento de ampliar a un periodo más. Lo llevábamos al territorio, lo llevamos a las provincias, lo socializamos, lo hicimos con la Comisión de Enmienda Constitucional, lo hicimos con el partido. Ahora, pero nuestra propuesta, Denise, no tuvo acogida, y si no tiene acogida tenemos que escucharle al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano dice no a la reelección y nosotros lo vamos a respaldar desde nuestra posición de legisladores. Ahora, como miembro de la Comisión Ocasional de Enmiendas, ¿está usted satisfecho con este proceso que se ha llevado a cabo de socialización? ¿Ha tenido algún efecto? Bueno, no podemos estar satisfechos cuando tenemos incidentes provocados por quienes están en un proceso de pre-campaña electoral. Ayer en la ciudad de Cuenca, considero yo que se irrespetó a Cuenca, se irrespetó a la Comisión de Enmienda Constitucional cuando Guillermo Lasso llegó supuestamente, según nosotros, a realizar propuestas, observaciones, sugerencias, recomendaciones y puntos de vista desde su visión, desde la derecha, sobre las propuestas de enmienda constitucional. Y lo único que se generó fueron incidentes que gracias a Dios no pasaron a mayores. Así es que este espacio no puede ser utilizado como una tarima y una plataforma política. Y lo mismo ocurrió en Ibarra precisamente. Alianza País insiste en continuar la socialización del paquete de enmiendas y el CNE no da paso a una consulta popular. La socialización con pequeños grupos que se limitan a exponer su punto de vista, la mayoría de las veces a favor del paquete. Democráticamente puede sustituir a una consulta con toda la ciudadanía en todos los territorios. Nosotros, como legisladores, en mi caso muy particular como legislador de Avanza, no comparezco ni asisto a los territorios en la Comisión de Enmiendas para entender a la socialización como otros actores políticos la entienden. Llegar a decir, esto se va a aprobar. Llegar a decirles a los ciudadanos, esto hemos propuesto y así lo vamos a resolver. Entendemos la socialización, correctamente hablando, la sociabilización de la propuesta de enmiendas cuando se llega a los territorios, y no necesariamente nosotros lo hacemos con la comisión, lo hacemos como organización política en varios eventos, de hecho lo hemos hecho en cerca de 10 o 12 provincias, para escucharle al que piense en contrario. Si lo más importante en estos procesos es escuchar a quien piensa en contrario, recoger insumos para mejorar los textos en unos casos y en otros pues para retirarlos, porque si vamos a una socialización en lo único que se haga es reunirnos con correligionarios, con simpatizantes de una organización política, eso es insultar a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. ¿Qué podría impedir que se siga socializando la propuesta de enmienda? De que el presidente de la comisión equivocadamente vuelva a aceptar recibirle al señor Lasso para que se generen incidentes. ¿Qué podría interrumpir la socialización? Que Alianza País acertadamente decida archivar el proyecto de
enmiendas o parlamentariamente decidir negarlo. Que el presidente de la República decida convocar a una consulta popular. En fin, eso podría detener el proceso de enmiendas respondiendo a su pregunta, ¿no? El que se haya aplicado el método de Hunt para repartir escaños en la Asamblea y que le haya permitido a Alianza País captar 100 curules con el 52% del voto popular, ¿le resta legitimidad a esa mayoría? Legalidad y legitimidad para tratar el tema de enmienda constitucional en la Asamblea Nacional lo tenemos los parlamentarios, porque el artículo 441 de la Constitución de la República es sumamente claro. Para poder enmendar la Constitución se lo puede hacer siempre que no se alteren la estructura y los elementos constitutivos del Estado, siempre que no se restrinjan derechos. Así es que este es un derecho que le dan a los legisladores la Constitución, y lo que es más, una vez que pasó por el fallo de la Corte Constitucional, se constituye en una obligación que tratemos el tema, que conozcamos el tema. Pero cuidado con confundir. Tratar y conocer el tema no implica que necesariamente lo debamos aprobar. La misma Constitución de la República, en el mismo artículo 441, también le da la facultad al presidente de la República para llamar a consulta popular por este tema. Pero cuidado con caer en equivocaciones, pueblo ecuatoriano, y que se les sorprenda. También la Constitución le da el derecho a los ecuatorianos para que se recojan firmas y que desde la iniciativa ciudadana se pueda llamar a consulta popular, siempre que se presente y se siga el recorrido constitucional de ir a la Corte Constitucional y luego al Consejo Electoral, y no como planificadamente ciertos sectores hacen para confundir a la ciudadanía, de equivocarse de oficina para que les digan no. El Frente Unidos estableció un compromiso para coordinar acciones entre los asambleístas de Alianza País y los legisladores de las agrupaciones de dicho frente. ¿Ha funcionado esa coordinación, o partiendo del hecho de que tiene 100 asambleístas Alianza País, no consulta a sus aliados porque no necesita sus votos? Uno de los errores a los que hay que sumar, a los muchos, valga la redundancia, que tiene el oficialismo y Alianza País, es que todavía están en el gobierno ciertos sectores a los que el presidente de la República los llamó sectarios. No se han tratado temas de esta naturaleza. Nosotros ya no somos parte del Frente Unidos, pero no nos quita el derecho a seguir defendiendo lo construido, lo positivo que de hecho han habido en estos 8 años, y no nos quita el derecho a ser críticos con situaciones en las que el gobierno se equivoca. La ley de plusvalía, el impuesto para la plusvalía, una tremenda equivocación, pese a que el fin que de inicio se propone el Ejecutivo con la misma es saludable. Bajar los precios de los terrenos, por supuesto, pero el camino, la hoja de ruta trazada es una equivocación. La ley de herencias, un impuesto a las herencias, se dijo inicialmente para evitar de que las grandes herencias, las grandes fortunas bajo la figura de figuras legales de elusión y figuras legales de evasión se vayan al extranjero como fideicomisos. Sancionémoslo con el 75%. Bien, pero después vino lo del 45%, el 75% para herederos directos e indirectos, y esa fue una tremenda equivocación. Hay que corregir el rumbo. Mire, en el tema de los trabajadores en enmienda constitucional, ¿cómo vamos a apoyar nosotros de que se restrinjan derechos de los trabajadores? Porque se propone el ponerles a la par a los obreros del sector público y del sector privado bajo la LOSEP. ¿Pero ello a qué implica? Muy bien, van a tener 30 días de vacaciones, van a tener tiempo para estudiar, van a tener tiempo para pasantías, etcétera, etcétera, pero no tendrán el derecho a la huelga. Eso es regresivo, eso es anticonstitucional y nosotros no lo apoyamos. La estabilidad laboral, Denise, en esta propuesta de enmienda, la estabilidad laboral está en riesgo. Hoy la LOSEP le da, el Código de Trabajo le da la garantía y la estabilidad que requieren los trabajadores. Si pasan a la Ley Orgánica de Servicio Público, perderían ese derecho a la estabilidad. Así es que le hemos razonado. No es oponerse a un gobierno, es ser consecuente con los principios y el pueblo ecuatoriano, el decirle no a ciertas enmiendas. ¿Es democráticamente legítimo que esos 100 asambleístas se hayan convertido en poder constituyente derivado por decisión de la Corte Constitucional para aprobar el paquete de las 16 enmiendas? Completamente legal y legítimo, pero más legítimo sería si el pueblo ecuatoriano en determinadas circunstancias los resuelve en las urnas. Legalidad y legitimidad existen en la Asamblea y hay lo que usted acaba de manifestar, un fallo de la Corte Constitucional. Si nosotros no acatamos ese fallo, estaríamos violando la Constitución. Pero cuando habla usted de legitimidad, por supuesto que la tenemos los asambleístas, nosotros representamos al pueblo ecuatoriano. Revisen el artículo 1 de la Constitución, la soberanía del pueblo radica en las decisiones que tomen sus autoridades.
Pero la voz del pueblo es la voz de Dios y eso está en un nivel más alto. Más legitimidad que los legisladores lo tiene el pueblo ecuatoriano. Pero la decisión de una consulta popular está en los ciudadanos y también está en el señor presidente de la República. Yo cumplo con mi trabajo como legislador, pero lo hago de manera responsable. Mire usted, Colombia no tiene reelección indefinida, Perú no tiene reelección indefinida, Panamá no tiene reelección indefinida, Bolivia no tiene reelección indefinida, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, México no tienen reelección indefinida, Venezuela y Nicaragua sí la tienen, Honduras no la tiene. El tema de la reelección por un solo periodo nació en Montecristi, esto lo aprobamos los ecuatorianos mayoritariamente. Soy consecuente con lo que aprobé en el 2008. En el 2007 fui diputado de la República. Aquí tiene, Denise, ¿no? Presenté un proyecto que dice no a la reelección indefinida de los legisladores. Lo que pensé hace 7, 8, 9 o 10 años, yo me sigo manteniendo. No es posible de que los asambleístas actualmente quieran reelegirse de manera indefinida, creando una reforma que vaya en su propio beneficio. En la actualidad, cerca de 45 legisladores de la Asamblea Nacional, con la norma en vigencia, con el 114, no podrían ser reelectos más y tendrían que irse a su casa. Si aprueban la reelección indefinida, se podrán candidatizar, no sé si podrán ganar, pero estarán en el derecho de hacerlo las veces que quieran y eso es antiético. Byron Pacheco, muchas gracias por su participación aquí en Contacto Directo. A usted, muchísimas gracias. Buenos días al país. En breve.